Bienvenidos a Hunter College. Voy a hacer este pedacito de la presentación en inglés. Welcome to Hunter College. My name is Magdalena Zagardia and I am a professor at the Department of Romance Languages here at Hunter. It is with great pleasure that the Department of Romance Languages hosts at the Cecile Insor Foreign Language Screening Room, which is this wonderful space, at the Channing Language Center, the book presentation Por los Senderos de la Descolonización, written by Manuel Rodríguez Orellana, who's here with us today, a distinguished lawyer, writer, and I must add, a longtime friend of mine and my family. The book will be presented by distinguished Professor Dr. Iris Zavala Martinez, a member of Hunter faculty, a colleague, and also a good friend, una compañera de la lucha. Manuel Rodríguez Orellana is currently the Puerto Rican Independence Party Secretary of North American Relations, a position he has held within the PIP since 1995. He's a graduate of the Johns Hopkins University, a BA in the Humanities, Brown University, an MA in Hispanic Literature. He studied at the Boston College Law School and Harvard University. He was a tenured professor at law at Boston's Northeastern University, a visiting scholar at Harvard Law School, as well as professor at the Inter-American University of Puerto Rico School of Law. And this is most interesting, what I'm going to tell you in a minute, and probably later on we can talk a little bit more about this. He substituted the PIP president, Rubén Berríos, in the Puerto Rican Senate, while Senator Berríos, known in Washington circles as those days as the man on the beach, spent 362 days in civil disobedience on the U.S. Navy firing range in Vieques. While Senator and Minority Leader for the PIP in the Senate, Manuel Rodríguez Orellana introduced a Senate resolution to investigate the role of U.S. intelligence agencies in the persecution and interference of individuals and organizations advocating Puerto Rico's decolonization and independence. And that caused quite a commotion, and maybe later on, as I mentioned, he can tell us a little bit more about it. But Professor Rodríguez Orellana is here today as the author of several, of Por Senderos de la Descolonización. And this memoir is an invitation, and this is why I'm so glad that some of my students are here. It's an invitation to young Puerto Ricans in universities on the island and abroad to reflect about the future of their homeland. This presentation will be done by Professor Iris Zavala Martinez. En español, pero me lo mandaste en inglés. No, yo tengo. Ah, la presentación es en español, ¿no? Yes, yes, yes. But Professor, Professor Iris Zavala Martinez is a distinguished lecturer and faculty member of Centro de Estudios Puertorriqueños here at Hunter College. And she has extensive experience in Puerto Rican psychological health, including involvement in the clinical, academic, and programmatic aspects of her field. I want to welcome both Dr. Manuel Rodríguez Orellana and Professor Iris Zavala. Bienvenidos y bueno, que disfruten la presentación. Gracias, Manuel, por darme esta oportunidad arriesgada, porque no habíamos tenido mucha oportunidad de hablar y ya hemos podido hablar un poco de esta oportunidad de presentar un libro que también es uno de los primeros libros, yo creo, que van a salir hablando precisamente desde una perspectiva, recogiendo experiencias en la lucha, y yo creo que eso es muy valioso, especialmente para la juventud. Así que con mucho gusto quiero compartir con ustedes este escrito. Gracias por esta regia oportunidad para reflexionar y compartir con este público la propuesta que nos hace Manuel en este libro, Por los Senderos de la Descolonización. El título mismo nos atrae, nos anima, nos convoca, nos curiosea, nos provoca. Pero vale aclarar, y quien sabe
esto quizás será un alivio, definir lo que es una presentación de un libro y lo que no es. Esto así porque vivimos siempre en el meollo de las confusiones, aunque también las podemos entrelazar. Pues es importante aclarar que una presentación no es una reseña crítica. Esto es importante para los estudiantes, aunque muchos las usan como si fuera una reseña, pero verdaderamente no es. ¿Okay? Puede contener comentarios críticos, pero no es una reseña. Las reseñas se publican usualmente y se publican académicamente en journals y cosas así. No es un resumen esquemático, aunque pueda resumir algunas cosas. Más bien, es otra cosa, quizá un poco más interesante. Es una celebración, que eso es lo primero y creo que eso es trascendental, con el público, con los pares, con los familiares, con los amigos y a veces con los enemigos. También de un logro siempre algo desquiciante, porque un libro asevera una posicionalidad, una posición, cual fuera, y crea ya su propia historia, su propio sendero, pero se celebra a viva voz. Y por otro lado, una presentación es una jugosa, lúdica provocación. Es una invitación a la lectura mediante la semi-velada incitación de los deseos de conocer, averiguar, indagar, caminar por el sendero propuesto. Además, y muy importante, es una oportunidad para democratizar un compartir, conjugar diferencias y celebrar los quehaceres patrios que nos atraen. Ciertamente la provocación no es nada nuevo, porque conocemos bien cómo nos provocan las polémicas incesantes y contradictorias, isleñas y diaspóricas de nuestro ser colectivo, bien manifestado, que si somos Estados, si somos libres o si somos asociados, que si de aquí, que si de allá, que si español, que si inglés. Pues todas estas dicotomías, bifurcaciones falsas, engañosas, al fin y al cabo lo que hacen es que socavan una visión integral y nuestro sentido de unidad. Y nuestro autor también, yo no creo si él se dio cuenta que se metió un lío al pedirle a una psicóloga que hiciera una presentación. Y nuestro autor también nos provoca de entrada y de sopetón, pero con lente crítico, audaz, perspicaz. Cuando empieza su libro aseverando o polemizando en el prólogo que esto no es mi vida. Dice, no es mi vida. O sea, que su libro manifiesta interpretaciones de recuerdo de cómo yo era, como él era, estoy citando, o como creo que era. No es mi autobiografía, ni estrictamente memorias. La memoria conlleva igualmente excesis y hasta reinvención de lo vivido, y nos admite que les resulta difícil distinguir lo que tiene en su memoria de lo que imagina recordar, que son autorretratos. Pequeña polémica, pero acertada, de sus fotografías de sus acuerdos, nada menos legitimado por su inigualable experiencia del cielo supraestrellado de Vieques y una lluvia alucinante de meteoros. Ahí es que él empieza a pensar esto. Bueno, los que hemos ido a Vieques, y si no hemos estado ahí en cualquier momento, cuando ese cielo se llena de estrellas, ¿no? Y a veces si tienes suerte vas a ver meteoros y vas a ver, tú sabes, todo, una gran cantidad de constelaciones en el cielo. Si no tienen esa experiencia, si se pueden tratar de tener esa experiencia, se dan cuenta, pues mira, Manuel estuvo aquí y esa experiencia le hizo aclarar, yo lo que estoy hablando son de autorretratos. Y es cierto, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con los autorretratos? Pues mira, el autorretrato es una escritura del yo, pero no del rostro, sino del rastro, de la experiencia subjetiva. Es otra mirada que privilegia la memoria,
y los recuerdos que en ella habitan. El autorretrato es autorreferencial, se invierte la mirada. El sí mismo es su objeto y sí mismo que es su objeto, entonces es el otro. Él se convierte también en su otro. Así recupera a la vez su devenir y se reconstruye y desconstruye sin narraciones fijas biográficas ni tiempos específicos, que es lo que distingue la biografía de los autorretratos. Aflora quizás entonces una identidad rememorada que la escritura entonces valida. Así recupera la memoria histórica, personal y colectiva, una dialéctica rica que fusiona estos planos. El libro muestra muy bien esta dialéctica, reiteradamente, esta memoria entrelazada entre lo personal, lo micro y macro político. Pues después de todo es inevitable. Entendemos que sí tenemos que integrarlo. Pero antes de comentar en estos senderos, me urge conjurar la magia de sus resortes creativos, sus resortes literarios. Siendo yo un amante irremediable de la literatura y la escritura, sin estudiarla, rápidamente reconozco a mis cómplices como Manuel, que sí estudió una maestría en literatura hispánica en Brown University. Desde el comienzo y de entrada, vemos cómo Manuel goza con las palabras, cómo las acaricia, cómo tiene un afán cultivado de precisar lo que le urge decir con la palabra justa y con una sensibilidad descriptiva. 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, en la página 15, tritiraba de pánico, convencido de que en cualquier momento olería alcanfor y vería extenderse entre un masivo torbellino de plumas, deslizándose hacia la cama, la mano huesuda y deforme de mi bisabuela. Eso está bastante poético, bastante. Yo me imagino que cada palabra tiene su rol justo, preciso. A mí, ese es un ejemplo. Otro en la página 98. Vamos a... Al acercarme al podio de pasada, intercambiamos una sonrisa cálida de complicidad y podría haber jurado que ahora la entramada seca de sus ojos azules se humedecía con el hielo derretido de los recuerdos. Otra que es un poco graciosa dice, en su total contraste, el de las monjas americanas de mi colegio que, ostentosas y prepotentes, parecían ladrar, tratando de evangelizarnos y convencernos de que solo tendríamos salvación si aceptábamos las bendiciones de la civilización que nos traían desde Pittsburgh. Esa es una muestra de los resortes literarios que él usa a través del libro. Entonces, no solo tiene esto, él entonces cita a grandes poetas a través del libro con una obvia predilección por el español Antonio Machado, del cual hizo la tesis de maestría, pero evocando también a Federico García Lorca, esta frase de García Lorca que está citada que dice, en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Si es la primera vez que la oye, es bella. Cita también a Octavio Paz, a Pablo Neruda y a nuestra insustituible Julia de Burgos, entre otros. Manuel ha sido privilegiado por una estabilidad familiar, económica y geográfica. Hijo de abogado, decano de leyes de la UPR, la presencia de abuelos, bisabuelos, tías y una infancia y adolescencia en la memorable Río Piedras y una estadía insuperable y romántica en Roma a sus 10 años son muestras de estos privilegios que la vida le ha dado. Igualmente disfrutó de estudios de bachillerato, maestría y leyes en prestigiosas universidades norteamericanas. Pero esto provee solo un trasfondo, aunque valioso, para el rumbo que van adquiriendo sus ideas, actitudes y actividades.
desde un joven ingenuo, radicalizándose y organizando una actividad contra la ROTCE en el siempre memorable año de 1968, que fue un relato que le hace muy lindo de cómo organizaron esto y ganaron y lograron sacar la ROTCE, y a los 2 años volvió a la universidad a traer el ROTC. Así que mientras que los que estamos aquí en Puerto Rico en el 68 batallando y sacando la ROTCE, él estaba en Maryland haciendo lo mismo. Cuenta de una serie de amigos latinoamericanos inolvidable, Iflan, un argentino, y una serie de encuentros fortuitos con mentores valiosos que han abonado y han forjado su conciencia, su política y su futuro desenvolvimiento como independentista. Y esto para los estudiantes quizás es un comentario que quiero hacer. A través de todas nuestras vidas, nosotros que hemos ya pasado, estaba bromeando que hay una reunión de AARP abajo, lo que hemos pasado los 60 años, y no estamos en AARP, siempre tuvimos mentores. Y es cierto, los estudiantes buscan, y creo que Manuel tuvo una serie de mentores, o sea, fabulosos, que lo encaminaron. Quiero hablar un poquito sobre ello, porque ustedes van a leer, pero mencionar 2 o 3 de ellos que le enseñaron. Le enseñaron el arte de la diplomacia, del diálogo. Está la profesora de leyes Marian Glendon, Milton Eisenhower, quien es era el hermano del presidente Eisenhower, quien definitivamente no era de un lado radical, pero tenía una forma de ser que yo creo que Manuel absorbió de esa manera del ser, y quien lo impulsó a organizar un simposio latinoamericano que lo acerca a nuestro licenciado, a Muñoz Marín, cuando él solamente tenía 20 años, cuando Manuel. El lograr organizar ese simposio, esa experiencia, cuando la analizo como independentista, la analizo como psicóloga, me doy cuenta que estas experiencias calan hondo. A veces no nos damos cuenta cuán hondo hasta años después, pero al Manuel tener la oportunidad con otro estudiante de organizar ese simposio ha seguido, y ahí él tuvo la oportunidad de reunir un sinnúmero de líderes latinoamericanos, y entre eso conoce a Luis Muñoz Marín, que su papá ya conocía por ser popular. Acuérdate que estamos en los años 50, y los que no han leído el libro La memoria rota de Arcadio Díaz Quiñones, que analiza ese periodo de los 50, precisamente habla de qué pasa, dónde están las lealtades cuando tú no eres popular durante ese periodo de tiempo, y qué pasa en Puerto Rico. Y entonces también conoce a un joven, Fred Snyder, que hasta cuando leo que muere me dio como una tristeza en el mismo libro. Después, cuando uno conoce lo importante que fue para Manuel, después tú lees que murió, como que ya tú conocías a una persona que le cogiste cariño. Y otra persona muy interesante en la formación que él destaca es a un amigo jesuita e irlandés, Charlie Byrne, que lo enseña a pensar libremente en la libertad. Pero ustedes saben que esto me está curioso, porque también décadas anteriores otro irlandés animaba las ideas de independencia de Irlanda ante un estudiante en Harvard. ¿Quién? Don Pedro Albizu Campos. Así que los irlandeses están entrelazados con nuestra historia. Aquí tenemos 2 maravillosos ejemplos. Definitivamente, not your usual suspects. Pero el modelo que probablemente entiendo de la lectura, que tiene un cariño entrañable por su manera de, como él citó, confrontación ilustrada, es la del líder Rubén Berrío Martínez. Ya no hay marcha atrás. A través de esta experiencia, Manuel se va formando, se va por el sendero independentista. Su gran disyuntiva es, cuando obtiene la permanencia como profesor de leyes en Northeastern, en Boston,
es si dejar a Boston o no, si criar su hija allá o no. Permítame usar el término, si boricuanizarla en los Estados Unidos o no. Yo también he pasado esos dilemas. Los caminos que nos forman y nos deforman son múltiples, son interactivos, son dialécticos. Como lo personal, lo social, lo político se conjugan con lo histórico, con lo situacional e inesperado, esto es todo lo que vemos a través de la lectura de los capítulos del libro de Manuel Rodríguez Orellana. Pero los puntos de partida son ineludibles. Mamá Borinquen me llama. Se marcha de la metrópolis en el 1989 y el resto es historia. Desde el 1989 funge como secretario de Asuntos con Norteamérica del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero todavía viene y va, como hizo por un tiempo. Estas reflexiones son también reflexiones sobre las reflexiones, sobre los cuestionamientos del proceso de Manuel Rodríguez Orellana. Hay algo que me gustó mucho, que quiero citar, el valor de los héroes. Quizás porque pertenecemos a una generación que hemos visto a una serie de héroes. Esto fue una experiencia de una niña que viene y le entregan un pergamino con unos apuntes a la semana de morir el padre de esta niña. Y esto le impresionó mucho a Manuel y cito: tarde esa noche, de regreso a mi casa, reflexioné sobre la lección aprendida, el valor del valor, el de los héroes nacionalistas encarcelados por la libertad durante más de un cuarto de siglo, el de tantos héroes no reconocidos como el joven payaso de buen corazón, la claridad de valores, el valor de no dejarse ir por la vertiente de menor resistencia, la falacia seductora del pragmatismo, la caricaturesca oferta de un colonizado torpe, risible, si no hubiera sido patética. Y me sentí contento de no estar en Boston. Así que hay que celebrar. Tenemos que celebrar porque este libro es una indiscutible aportación a nuestra lucha, a la juventud que se va formando y, como he dicho, y a veces deformando, a todos que estamos de pie construyendo patria, donde sea que estemos, y con cada gesto contestatario abonar a los diversos procesos descolonizadores, porque entiendo que hay diversos procesos descolonizadores. Pero no olvidemos también que en los campos los senderos se hacen a machetazos. Gracias. Esto es para discusión. Hay unas cositas que yo quiero adelantarle, porque la provocación no es para que lean el libro. La provocación, él tiene un epígolo interesante porque pues habla un poco de desencanto con lo que está pasando con Obama. Pero también tiene unas cosas aquí en el apéndice, creo que son muy valiosas, especialmente su alocución cuando lo arrestan en Vieques. Y si ustedes no han tenido esa oportunidad, dice ganaremos, y yo definitivamente soy de las que creo que vamos a ganar. Ganamos Vieques, lo sacamos a la Marina de Vieques, así que si no, eso no es un ejemplo de que nuestro pueblo cuando se une, es capaz, ¿no? Pero aquí hay una lectura, la alocución antes, que es bien linda, bien valiente. Lo único que quiero leer aquí es dos cositas que me gustan mucho. Dice: cada vez que incursionábamos pacíficamente al rescate de la dignidad nacional en las áreas por ellos usurpadas, les impedimos
los ejercicios militares y bombardeos que habían programado. Y cita a Pablo Neruda, Oda al hombre sencillo. Dice, no sufran, porque ganaremos. Ganaremos nosotros. Los más sencillos ganaremos. Aunque tú no lo creas, ganaremos. Y a mí me está tan lindo eso, aparte que pues Neruda es un poeta. Así que gracias. Yo creo que el libro van a encontrar cosas que yo a propósito dejé afuera, porque yo creo que uno no lo debe decir todo. Yo creo que uno tiene que provocar a la lectura y encontrar la sorpresa que hay que encontrar. Por eso no es una reseña y por eso no es un resumen. Muchas gracias. Bueno, supongo que debo hacer algún comentario. Me he sentido bajo el bisturí de una cirujana de la psicología social que ha terminado conmigo a machetazos. Le agradezco muchísimo a la doctora Zavala sus palabras y la verdad que me motivó a releer el libro. A ver, en serio, verlo desde otra perspectiva. Y yo creo que eso es bien importante porque no hay ningún libro que uno lea el mismo dos veces. Siempre hay una perspectiva distinta que uno trae porque el tiempo pasa y porque pasa por uno. Así que le agradezco muchísimo a la doctora y a todos ustedes el haber venido aquí en la tarde de hoy. Me informan que la costumbre aquí es contestar preguntas si alguien tiene. Yo pues, con mucho gusto trataré de hacerlo y aquí estoy. Gracias a ustedes. Sí. Dándonos cuenta de cómo están las economías, la economía mundial, y viendo la deuda que tiene Puerto Rico, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo usted ve eso en términos a la liberación nacional de Puerto Rico en un futuro mercado? Ese es el tema del próximo libro. Esa es fuerte, esa pregunta. Mira, lo que sí puedo señalarte es que es uno de los ejemplos más brillantes del fracaso estrepitoso de la colonia. Mientras otros países que antes nos decían que tú quieres ser libre, tú quieres ser independiente para estar como las repúblicas de Latinoamérica, sí. Precisamente eso es lo que yo quiero ahora. Eso es lo que yo quiero ahora, porque los países latinoamericanos son los que están echando para adelante. Y Puerto Rico no solo está estancado, está echando para atrás. Y quien creó la deuda, que la pague. Y eso es parte de la negociación de camino a la independencia. Yo no tengo la menor duda de que eso lo podemos hacer y que vamos a ser una república mucho más próspera de lo que la gente se imagina y que podemos insertarnos democráticamente en un país que esté a la altura de los tiempos. Así que ese es el resumen corto. Pero hay una de las cosas que nosotros hemos considerado a través de la historia, lo que pasa es que como nadie quiere discutirla, pues no se habla públicamente, es el proceso de transición, que lo negociamos en el 89 al 91 a través de los proyectos de ley que se radicaron y que tuvieron el aval y el beneplácito de los organismos congresionales como algo perfectamente viable para una transición económica bajo la independencia de no más de 10 años. Claro, entonces no estaban las cosas económicamente como están ahora a nivel mundial, pero también por eso Estados Unidos le encantaría zapatearse de ese pesado cargo de una colonia en bancarrota. ¿Me puede explicar su resolución de Obama? Es otro presidente más. Es desilusionante porque una de las cosas que nosotros pensamos es que un afro-norteamericano tendría algún tipo de sensibilidad hacia el problema de un discrimen contra un pueblo completo.
Y en realidad lo que el señor Obama ha hecho es jugar a la misma política que jugó, por ejemplo, Dick Cheney, que fue a Puerto Rico a buscar dinero. Eso es lo que hizo Dick Cheney, dio un discursito allí, se llevó $500,000. Obama se tomó una foto con un colonialista y que tenía escondido en el carro mientras visitaba al gobernador por cuestiones puramente protocolares, y entonces se comió un sándwich con él y con eso se llevó como $1 millón y pico de Puerto Rico. Así que realmente no hay nada que buscar ahí. Ellos no tienen interés en esa Casa Blanca en tratar con seriedad el tema de Puerto Rico. A diferencia, debo decir, de la administración de Clinton. Le tomó 8 años, pero por lo menos empezó en el 8º año y se reunió con los líderes puertorriqueños, inclusive a sugerencias del presidente de mi partido, de Rubén Berríos Martínez, acogió la idea de un mecanismo que pudiera estar vigente de una administración a la otra sin sufrir cambios políticos, que era el llamado Task Force de Estatus, el grupo de trabajo de estatus para Puerto Rico. Y eso funcionó a través de George W. Bush y a través de Clinton. Y ahora pues el señor Obama desgraciadamente lo convirtió en un supermercado más para repartir dádivas a los que le recogen dinero en Puerto Rico. Ponemos una cosita aquí para la cuestión económica, otra de la cuestión ambiental, y llena de disparates, pero unos disparates egregios. Por ejemplo, que en Puerto Rico se puede trabajar con el problema del energético, la sustitución energética, quemando bagazo de caña. ¿Okay? Para eso necesitaríamos la extensión territorial de Brasil. ¿Okay? Y en segundo lugar, en Puerto Rico ya no hay caña. Se acabó. Así que es una cosa realmente patética lo que ha venido a representar el señor Obama en términos del proceso de democratización, autodeterminación y descolonización de Puerto Rico. Eso sinopsis, pero pueden elaborar si quieren. Sí. Esa es una pregunta, una opinión sobre el caso de UNESCO, que se salió de los Estados Unidos y amenazó a otros países por no votar con ellos y sacó su fondo. ¿Usted cree que eso puede dar un viento a nosotros en el proceso de colonización? ¿O qué usted piensa de esa situación? Mira, la UNESCO, además de las Naciones Unidas, que aunque están vinculadas no son la misma cosa, son mundos aparte. Y si ahora se salen, después volverán a entrar. Yo he visto ese numerito muchas veces, que se manifiestan muy molestos y se van con la pelota y el bate para la casa, pero después vuelven porque quieren dar el honrón. Entonces ellos están separados se salieron de eso, pero que hubieran atachado con el Security Council, que están ahí. Sí. Entonces se fueron de la UNESCO, pero no se fueron de Naciones Unidas. Sí. Y tampoco se van a ir permanentemente, te lo garantizo. Ellos vuelven. Esto es nada más que un arrebato, un tantrum. Un comentario más que están haciendo ahora no los países latinoamericanos están apuntando a Haití. Ahora eso está acusado. Ahora, mira cómo está Haití. Sí. No son los países latinoamericanos. Sí. Ahora usan Haití. Ahora usan Haití. Siempre nos comparan con el peor ejemplo. O sea, la idea que hay es que nosotros somos inferiores al resto de la humanidad y vamos a estar peor que los peores. Y dicho sea de paso, los que están peor precisamente por una política imperialista de Estados Unidos hacia la América Latina y los abusos contra gente como Haití. No. Y Uruguay, por ejemplo, en estos momentos tiene un crecimiento grande. Brasil, naturalmente, es un país grande, gigantesco, tiene muchos recursos, pero hay otros países pequeños también en Latinoamérica y en el resto del mundo que están echando para adelante. Chile, Argentina. ¿Comentarios? El señor Ayatro. Sí. Podría hacer, volver a saludarte después de tantos años. Sí, hombre. Obviamente la descolonización de Puerto Rico se conjuga en dos cosas, ¿no? Que es el momento histórico de la crisis del imperialismo norteamericano y de hecho del imperialismo también más allá de Norteamérica, y
el despertamiento de las masas populares puertorriqueñas. O sea, definitivamente, a nivel psíquico, podríamos decir, la masa popular puertorriqueña no está descolonizada. Pero mi pregunta va en el sentido de, ¿qué usted percibe en términos de ese proceso a nivel de masa? El puertorriqueño común que está viviendo esta crisis, ¿cuáles son las manifestaciones de un surgir de una nueva conciencia puertorriqueña patriótica? Mucho más allá de los partidos tradicionalmente patriotas, ¿no? Sino de una masa puertorriqueña que cada vez se ubica más en el ser puertorriqueño. Y de ahí la intuición de esa conciencia. Como señala la doctora Zavala en la última parte del libro, reconozco los nubarrones en el horizonte, pero me canto también, si no optimista, muy esperanzado, porque siempre creo en la luz. Y me parece que es importante que mantengamos en mente las otras experiencias que hemos tenido. Estaba hablando con algunos de ustedes antes de comenzar esto, y el tema que traje fue el de Vieques. 5 años antes de que saliera la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques, nadie pensaba que íbamos a lograr eso. Nadie pensaba en eso, y no es que fuera un tema nuevo. Desde que se fundó el Partido Independentista Puertorriqueño, en su programa estaba la situación de Vieques, que ya llevaba desde el principio de la década del 40 los abusos contra los viequenses. Inicialmente Vieques tenía una población mayor que la que terminó teniendo porque se les hizo la vida imposible, las enfermedades, todo lo demás, que fueron causa de la contaminación y de los bombardeos y los abusos, no solamente de las armas, sino de las personas que trabajaban con la Marina de Guerra en Vieques. En el 1999, 2 días antes de que incursionara en el área restringida el contingente del Partido Independentista Puertorriqueño, estábamos testificando en Washington ante un comité del Senado. Desde tiempo inmemorial, y llevo como 30 años trabajando con todas las casas blancas de los Estados Unidos, de la administración de Estados Unidos, menos la de Obama, que no quiere, con todas, republicanos y demócratas. Cuando entramos ahí, pues 2 días antes, yo me reuní con el representante de la Casa Blanca, con quien teníamos una excelente relación, y siempre mi forma de bregar ha sido poner las cartas sobre la mesa y decirle lo que va a pasar, lo que nosotros pretendemos hacer. Y le dije, mira, pasado mañana Rubén va a testificar ante el comité del Senado y va a anunciar que al día siguiente va a entrar al área restringida en desobediencia civil. Y el plan es que vamos a estar allí hasta que nos arresten. Se echó a reír y me dice, van a estar allí mucho tiempo porque no los vamos a arrestar. Se van a cansar. Digo, vamos a ver quién gana. Bueno, pues estuvimos 362 días en el contingente del PIB, en el campamento del PIB, frente a las tarjetas, como le dicen allí, los targets de guerra de la Marina. Y finalmente nos sacaron, volvimos y entramos 133 de nosotros del Partido Independentista Puertorriqueño, y después se unieron muchísimas más personas de los centros de organizaciones religiosas, cívicas, sindicales, profesionales, y se convirtió en algo, un reclamo del pueblo de Puerto Rico, completo. Y se fueron. No solamente se fueron de Vieques, se fueron de Roosevelt Roads. No nos dieron tiempo ni siquiera un piquetito para sacarlo. ¿Ah? Entonces, eso no era previsible el día antes de entrar el contingente. No, para nosotros no era previsible, pero había que seguir luchando, buscando, como dice Fernando Martín, dándole patadas a las piedritas en el tope de la montaña con la esperanza de crear un alud, ¿verdad? Pues mira, funcionó. Y después de eso, en el 2006, tuvimos un congreso de apoyo a la independencia de parte de Latinoamérica y el Caribe, y los latinoamericanos de 33 partidos políticos de toda la gama ideológica de la América Latina, lo que nos decían a cada rato era, ustedes no se han dado cuenta de lo que han logrado, ustedes han sacado a la Marina de Guerra, lo que no han podido hacer en Guantánamo, ustedes han logrado eso.
yo tengo confianza en que la historia es inexorable y va a llegar el momento en que los puertorriqueños, por acuerdo mutuo con los Estados Unidos, vamos a votar abrumadoramente para que se acaben de ir. Hombre, vamos a ser finos, ¿verdad? No a patadas, pero vamos, señalaremos la puerta de salida. Y yo creo que eso es bien importante, porque ahora mismo la excusa de los Obamas de la vida es que en Puerto Rico eso es lo que los puertorriqueños quieren. Si ellos siempre han votado a favor de esto, y si votan un chispito en contra de esto, tampoco va a cambiar la cosa, porque piensan que a lo mejor los estadistas sacan el 50% más uno de los votos. Eso no va a cambiar tampoco. O sea, los puertorriqueños están en el coloniaje por consentimiento. Pues una de las cosas que hemos logrado en el Partido Independentista Puertorriqueño ha sido convencer al gobierno de Puerto Rico, que está bajo el gobierno desastroso de este señor Fortuño, que gobierna para la gente de Wall Street, pero lo hemos convencido de que en un plebiscito, porque ellos naturalmente también tienen unos intereses, pregunten, pongan para que los puertorriqueños nos manifestemos y exijamos que queremos un cambio de estatus a uno no colonial, no territorial y plenamente democrático. A ver qué van a decir entonces. ¿Dónde está el colonialismo por consentimiento? Entonces va a decir, no, colonialismo sin consentimiento. Eso es tiranía, ¿no? Así que yo creo que esos son pasos que pueden ayudar a desarrollar un proceso que adelante la lucha por la descolonización y la independencia. Sí. Es relativo al plebiscito. Y usted usa una palabra clave ahora, que es la tiranía, que la usaba este maestro de probabilidad. Pero según lo que yo leí en el plebiscito, yo tengo una copia de todos estos documentos que han sacado de Puerto Rico, de Marcos y donde dice en uno de los párrafos que todo ciudadano norteamericano nacido en Puerto Rico, no el grupo étnico, va a decidir el futuro de Puerto Rico. ¿Cómo usted ve eso? Yo creo que esto es un proceso de liberación nacional en donde debemos participar todos los puertorriqueños. Hombre, habrá algunos acá y allá que no quieran participar, y eso tienen derecho también a ello. Y habrá algunos pues que piensen que no deben participar porque llevan demasiado tiempo acá. Pero yo creo que ¿qué participación y cuándo? Pues mira, eso se verá sobre la marcha. Nosotros propusimos que se le permitiera votar, por lo menos, como se permitió en un caso, en un proyecto de ley, o como se incluyó a los nacidos en Puerto Rico, aunque vivan fuera de Puerto Rico. Pero eso, para los norteamericanos, ellos no entienden eso, no es aceptable. Y como los que gobiernan son pitiyanquis, pues tampoco lo quieren entender. Así que yo creo que en ese sentido, en este momento no será posible, pero no se puede permitir que lo imperfecto sea enemigo de lo bueno, ¿no? Yo creo que es una de las cosas, o que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Así que yo creo que esto es un momento de un paso. Este no es el paso definitivo. Además que no es un plebiscito nada. La segunda parte, que sería, la primera parte es en agosto, para que nos expresemos en términos de salir del atolladero colonial. La segunda parte es el día de las elecciones, que es para que los estadistas salgan a votar y mejoren las posibilidades de reelegir el gobierno de Fortuño. Yo entiendo eso, esos son sus intereses partidistas. A mí como independentista me importa tres pepinos. Esto no es un plebiscito, porque no importa lo que decidamos, no va a pasar nada. Si pasara a base de lo que decidimos, de lo que votamos, ya seríamos libres, porque tendríamos el poder de autodeterminación. El hecho de que no pase nada quiere decir que no lo tenemos. Esto es meramente un sondeo oficial, y está bien, y si saca muchos votos, pues al americano que bregue. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir cuando le digan que hay una mayoría de una gente que no son realmente americanos, que son latinoamericanos, caribeños, hispanohablantes, que van a aportar menos y a recibir más que ningún otro estado al fisco federal, que van a tener una representación mayor en el Congreso que la mitad de los estados, y a cambio de qué?
O sea, no es que los americanos estén allí porque somos bonitos, es porque hasta la fecha servía un propósito o de guerra fría o un propósito comercial. Y si Estados Unidos ha sido poderoso porque, entre otras cosas, son buenos comerciantes. Y esto sería un mal negocio. Quiero hacer un comentario que más ofensivo, insultante, es que hay gusanos cubanos como senadores del PNP y eso es aún peor que eso pase. Bueno, esas cosas pasan en las colonias. Bueno, sí. La cosa es que cualquier persona que sea ciudadano de Estados Unidos, sea vietnamita, sea cubano o lo que sea, tiene los mismos derechos que tiene un puertorriqueño. Y eso es pues, una de las contradicciones y las injusticias del sistema colonial. Pero también, según hay algunos cubanos, como usted los describe, no muy patrióticos, también hay otros que están muy compenetrados con los derechos de Puerto Rico. Así que... Hace poco un congresista de Georgia recientemente comentó que no va a permitir ningún país hablar español. ¿Para qué parte del PNP no entiende eso? Que no van a permitir. Y estos tipos lo están haciendo porque no es racismo. Sí. No van a permitir que... Sí, hay buenas y malas razones. Sí. Y pues, eso, usted ha mencionado algunas de las malas razones, pero eso es de esperarse, o sea, yo no tengo la menor duda. Yo he conocido muchísimos congresistas, he hablado con ellos muy privadamente. Le voy a dar dos ejemplos. Un congresista de Connecticut, con quien me reuní, y me dice, ¿cuántos son ustedes, los independentistas? Y yo digo, en este momento somos como el 5%. Dice, a mí no me importa. Aunque haya un puertorriqueño que crea en la independencia, yo jamás voy a dar la estadidad. ¿Okay? ¿Por qué no? Porque ustedes son otro país. Otro ejemplo, este era un señor conservador, un señor liberal, de Arkansas, precisamente, Dale Bumpers, senador. Le preguntó al exgobernador Carlos Romero Barceló qué creía él que debería ser un % aceptable para que Estados Unidos concediera la estadidad. Y Carlos Romero Barceló, ni tonto ni perezoso, le dio el 50% más 1. Eso es una mayoría, democráticamente, la mayoría manda. Y Bumpers le pregunta, ¿pero usted no cree que debe haber una manifestación un poco mayor de intimidad y de deseo de permanencia y de lealtad a los Estados Unidos? No, 50% más 1 debe ser suficiente. Y Bumpers le dice, pues mire, yo desgraciadamente tengo que decirle que si mi mujer me dijera que me va a ser fiel el 50% más 1 de las veces, yo no estaría satisfecho. Sí. Quisiera preguntarle cuál es el aspecto donde usted goza de más satisfacción del trayecto que ha perseguido durante toda su vida. ¿Cuál es el aspecto que le trae la satisfacción y qué clase de consejo se podría dar a las nuevas generaciones que le están siguiendo a usted de seguir sus pasos e inclusive construir sobre él? Bueno, yo no le recomiendo a nadie que siga mis pasos, yo le recomiendo que haga los suyos propios y que busque sus propios senderos hacia un mismo objetivo. Yo sí lo que quiero decirle, que le agradezco la pregunta porque tiene que ver con el libro. Lo que yo más he disfrutado, y eso me he dado cuenta ahora, en esta etapa de mi vida, es que yo he hecho lo que me ha dado la gana. ¿Okay? Y que no he sido ni víctima ni victimario. Y que, hombre, hay unos cantacitos que uno se da, pero son buenos y uno aprende de eso también. Y que no se debe transigir con la mediocridad o con la tentación de entregarse por un sueldo un poco más alto o por una posición académica, profesional, lo que sea. Y el ejemplo no soy yo. El ejemplo lo discutió un poco la doctora Zavala hablando del payaso del pueblo. Ese era un maestro de la escuela, del sistema de escuelas de Puerto Rico, en un pueblo de la isla. Era, según
ellos reconocen todos en el pueblo el mejor maestro. Le habían dado premios por ser el mejor maestro en 3 ocasiones, y en 3 ocasiones lo habían ignorado cuando se trataba de ascensos en el sistema del Departamento de Educación. ¿Por qué? Porque era el presidente del PIB en el pueblo, y todo el mundo lo sabía, y él lo sabía. Él sabía que era por eso. Y entonces en las fiestas patronales se pasaba repartiendo, se vestía de payaso, jugaba con los niños y le repartía banderitas de Puerto Rico. La niña que me dio a nombre de su padre, que había muerto la semana antes, también me hizo entrega de la banderita que su papá le dio. Y eso fue lo que me destrozó, ¿no? Ese es el ejemplo de la gente que por pura dignidad, porque sí, soy independentista porque sí, a mí no me importa todo lo demás, soy independentista siempre. Ese es el ejemplo que para mí fue realmente conmovedor. Pues nada, yo, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué usted opina de la fragmentación del movimiento independentista? ¿Del qué? De la Fragmentación. Fragmentación. Sí, hay tantos grupos, acaba de salir otro nuevo anuncio de otra que se están consolidando, otros grupos. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es la postura? Yo no sé, eso pasa de día a día, así que... Eso me lo contó mi madre hace un ratito. Sí. Yo, mira, mientras más gente favorezca la independencia, mejor. Mientras más grupos favorezcan la independencia, mejor. Mientras más perspectivas haya para adelantar la lucha por la independencia, mejor. Lo que no podemos nosotros permitirnos unos a otros es entorpecer el camino de los demás. Y en eso el Partido Independentista Puertorriqueño ha sido muy claro. Nos ha costado, porque hemos estado en la mira de ataque y nos hemos aguantado de responder. Y entonces después que nos dan una salsa, sacamos la mano y damos una galleta y dice, mira qué abusador, me dio una galleta. Pero esos son gajes del oficio. Es una lucha difícil. La situación de Puerto Rico es particularmente difícil. Y en ninguna parte donde hay una lucha de liberación nacional ha habido una unanimidad en términos de el método de lucha. Y yo creo que pues nosotros hemos escogido un método de lucha que es el electoral. Porque, pues no porque vayamos a ganar las elecciones, no somos tan ilusos como eso, por lo menos todavía, ¿no? Dentro de 4 años hablamos, pero sino porque eso nos da una presencia y una gravitación en el desarrollo de la política pública en distintas áreas del país que no tendríamos de otra forma. Una oficialidad en la contradicción de seguir siendo un movimiento de liberación nacional. Y es importante que haya un grupo de esa naturaleza, y mientras más votos independentistas haya, mayor el veto contra cualquier tipo de asimilación o la continuidad del colonialismo. Y yo creo que eso es importantísimo. Por eso es que tampoco me preocupa mucho. En su momento hablaremos sobre los estadistas. En estos momentos, pues los estadistas quieren lo que nosotros queríamos que quisieran, ¿no? Que es salirnos de la cláusula territorial. Y pues está bien, vamos para adelante. Después bregamos con lo demás. Pero yo creo que los otros grupos independentistas con los que hemos estado trabajando, dicho sea de paso, el nuevo movimiento independentista, que es el que posiciones más antagónicas ha tomado ocasiones en contra del PIB. Julio Muriente es amigo mío. O sea, yo no tengo nada en contra de Julio Muriente. Discrepamos en unas cosas. Ay, me da pena que un independentista no vote por el Partido de la Independencia. Me parece hasta contradictorio. Pero su derecho a equivocarse. Y por otro lado, pues mira, hay una gente a quien yo jamás le pediría que votaran por el PIB. Por ejemplo, a don Rafael Cancel Miranda. Don Rafael Cancel Miranda se chupó 25 años en la cárcel por entrarle a tiros al Congreso. Tiene derecho a hacer lo que quiera. O sea, se lo ganó. Ahora, que otra persona me diga, no, yo soy como Pedro Albizu Campos porque yo no voto. Cara, ¿y qué has hecho para parecerte a Pedro Albizu Campos? ¿Sabes? Yo creo que son cosas que tenemos que hablarlas, pero fuera de los medios. Y no atacarnos porque tenemos unos mismos objetivos. No me queda duda de que los norteamericanos
permitirán que Puerto Rico fuese Estado por dos razones, por lo menos. Uno es que no quieren una Irlanda del Norte en su territorio, y las personas, todos somos revolucionarios, pero las personas como Rafael y Oscar y todos esos patriotas y los macheteros, eso es una garantía de que ellos, los yanquis, jamás se arriesgarán. Y el otro issue es lo que usted levantó, de que Puerto Rico entonces tendría más representación que muchos estados. Y eso pues me tiene esperanzado, pero eso no quiere decir que se debe dejar la lucha, pero, claro, pero en ese sentido me siento muy optimista. Sí, sí, yo también comparto su gran esperanza. ¿Alguna otra cosa? Bueno, lo último que quiero decirles, además de darles las gracias, es que la gran lección que yo creo que puede derivar cualquier no independentista del libro que acabo de publicar es que de cualquier malla sale un ratón. ¿Okay? No hay ninguna razón objetiva para que yo sea independentista. ¿Okay? Y eso es lo que destaco en el libro, pues por donde me crié, mi familia, quién era. Y otro ejemplo de eso es el actual candidato a gobernador del Partido Independentista, Juan Dalmau. Ese es otro ratón que ha salido de otra malla, porque toda su familia son populares. Su hermano es el asesor del candidato del Partido Popular. Un tío que él no dice que es tío, dice que es el hijo de un hermano de su papá, es senador del Partido Popular. Sus padres son, se dan un tajo y sangran pavitas. Son ultra populares. Y Juan es un independentista íntegro, y siempre lo ha sido desde que lo conocí. Así somos muchos, así habemos muchos, y la cosa es que mientras seamos puertorriqueños, nuestra nacionalidad puertorriqueña va a cerciorarse de que las mujeres puertorriqueñas van a seguir pariendo puertorriqueños, y de cualquier malla sale un ratón. ¿Okay? Muchas gracias por venir. Por favor, está bueno ya.